Muchas gracias, Fabiola. Vamos a compartir la pantalla. Les estoy spoilereando la presentación. Ya, ahí sí. Bueno, ese es el objetivo. Ojalá en un tema que quizás puede sonar muy de especialista, el objetivo de la charla es intentar entregar algunos aspectos prácticos que permitan intentar generar algoritmos en los lugares en que ustedes están trabajando, un trabajo colaborativo con radiólogos y también con anestesistas. Entonces vamos a partir. Los medios de contraste iodados son sales iodadas formadas por un anillo benceno asociado a la presencia de átomos de yodo. Habitualmente son al menos 3 átomos de yodo, por eso se habla de un anillo trillo-benceno. La opacidad del medio de contraste está directamente relacionada a la cantidad de átomos de yodo que éste tenga, y con la introducción de los medios de contraste tempranamente en el siglo XX, los primeros, la verdad es que eran de pobre opacidad y de bastante toxicidad. Podemos clasificar, y esto es muy importante conocerlo, los medios de contraste de diferentes puntos de vista, pueden ser iónicos y no iónicos. Y esto es súper importante porque está relacionado con la frecuencia con que los medios de contraste generan reacciones adversas y también con la severidad. Habitualmente este grupo, que es más antiguo, los medios de contraste iónicos, son los responsables de la mayor parte de las reacciones adversas que se producen con ellos. En la medida que se han ido sintetizando nuevas moléculas y se dio paso a estos medios de contraste de las familias no iónicas, las reacciones han ido cambiando su perfil de producción. Vamos a ir viéndolo en un par de diapositivas más. Luego, los medios de contraste pueden ser monoméricos, si están formados solo por una molécula de benceno, o pueden ser diméricos cuando se unen 2 anillos benceno a través de uniones covalentes formando un núcleo benzoico. Y esta característica, que es la osmolaridad, también es muy relevante. Pueden ser de alta osmolaridad o de baja osmolaridad. En los años 70, la introducción de estos medios de contrastes de baja osmolaridad también cambia la epidemiología de estas reacciones adversas, dando paso se dio paso de unas reacciones que al principio eran muy tóxicas, a ahora a las que tenemos que son emergentes más de alergia verdadera. Es súper importante estos nombres que son, pueden sonar un poco raros, ioexol, qué sé yo, conocer los medios de contraste que ustedes tienen y con los cuales se utilizan en sus lugares de trabajo. Nosotros en la clínica alemana tenemos disponible el Omnipaque, que es el ioexol, la iopromida, que es el Ultravist, ioersol, hasta hace un tiempo que era OptiRay, y el de los diméricos, el Visipaque, que es este ioisanol. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, como ya mis colegas me han ayudado a clasificar, las reacciones adversas con fármacos y también con los medios de contraste se pueden clasificar en reacciones de lo que llamamos nosotros alergia verdadera, que son reacciones de hipersensibilidad, pueden ser inmediatas o retardadas de acuerdo a la temporalidad de los síntomas, y las reacciones que antiguamente se les llamaban anafilactoides o reacciones de pseudoalergia, que son las reacciones tipo tóxicas. En estas reacciones tipo tóxicas no participan células ni anticuerpos del sistema inmunológico, se producen por características intrínsecas del fármaco, en este caso los medios de contraste, donde por ejemplo la osmolaridad del medio de contraste tiene que ver mucho con la activación de la membrana plasmática del mastocito, estimulándolo a liberar sus gránulos preformados donde está la histamina. La otra forma que se postula es la activación del complemento a través de vías alternas o la estimulación de formación de bradquiinina. Lo cierto es que son mecanismos que están postulados, no se conoce exactamente cuál sería más importante, pero la osmolaridad tiene mucho que ver, y como les decía en la introducción, ya en los años 70, con los medios de contrastes de baja osmolaridad, cambia este perfil de reacciones adversas tóxicas y se comienzan a hacer un poco menos frecuentes, si bien son las que predominan. En la epidemiología de la hipersensibilidad, vamos a hablar, en lo que viene ahora de la charla, vamos a hacer algunas diferencias con las reacciones tóxicas, pero todo lo que es de test cutáneos y eso hace referencia a los mecanismos de alergia verdadera.
Todo lo que es publicado al respecto habla de la administración de 75 millones de dosis de medios de contraste a nivel mundial en un año, con la producción de reacciones adversas de tipo alérgicas de 1 en 170.000, es decir, una prevalencia de alergia más o menos de 0,05 a 0,1%, siendo 4 veces mayor con el uso de los medios de contraste iónicos versus los medios de contraste no iónicos. Como ven, de una prevalencia de 3,8 a 12,7%, con los medios de contraste no iónicos baja a 0,03% a 3%. O sea, eso es muy importante. Las reacciones de hipersensibilidad inmediata son mediadas por IgE, y un estudio publicado el año 2020 en relación a reacciones de anafilaxias producidas con medios de contraste iodados, nos hablaba de que hay un 65% de los pacientes que tienen el antecedente previo de haber recibido medios de contraste antes y que nunca les había pasado nada. Sin embargo, esto es importante, que hay un 34%, hasta un 39%, de acuerdo a la literatura, de pacientes que presentan una anafilaxia mediada por un mecanismo IgE ante la primera exposición al medio de contraste. Esto es relevante porque, tal como lo comentaba la doctora Fernández, uno siempre en la anamnesis busca el antecedente de una exposición previa hacia el fármaco, en este caso el medio de contraste. Y este reporte de primeros casos de anafilaxias ante una primera exposición nos debe llamar la atención, sin embargo no nos debe descartar a simple vista que esto sea una reacción de alergia verdadera, en la cual, como vamos a ver más adelante, la premedicación no tendría mucho rol en la prevención. Por lo tanto, si se encuentran con un paciente el día de mañana que ante la primera exposición a un fármaco, a este medio de contraste, hace una anafilaxia, no hay que desestimar la alergia verdadera. Son mucho menos frecuentes que las reacciones tóxicas. Para los medios de contraste no iónicos se estima que se produce un 0,7 a 3% de reacciones leves y mucho más bajo, 0,02, 0,04% de reacciones severas. Y en la historia clínica siempre es dentro de las primeras horas. Quizás acá un poco más prolongado, los cortes hablan de las primeras 2 horas, pero si uno mira ya los 20 minutos, los primeros 20 minutos, se ha producido el 96% de los casos de anafilaxia y el 70% en menos de 5 minutos. O sea, son bastante precoces. ¿Cómo diferenciamos una reacción tóxica de una respuesta de alergia verdadera? Las reacciones tóxicas tienden a producir síntomas que son un poco menos específicos, pero es cierto que se pueden confundir. El paciente puede presentar palidez, presentar sudoración, debilidad, náuseas, vómitos, congestión nasal, rinorrea. Se asocian más, fíjense, a bradicardia, que es distinto en las alergias que dan más taquicardia, prurito, calor, flashing, y esto es más bien transitorio. La alergia verdadera puede comprometer cualquiera de los sistemas, el compromiso cutáneo con urticaria y angioedema, a nivel respiratorio tienden a asociarse a broncoespasmo, por lo tanto generan tos, disnea sibilante, pueden dar diarrea, y el compromiso cardiovascular, en que encontramos más bien la hipotensión asociada a taquicardia, que en las alergias, en las reacciones adversas de tipo tóxica, se generan más bradicardia. El compromiso cutáneo es bastante frecuente, es lo que acompaña el 70% de las reacciones de tipo alérgica. Pero esto aquí hay un concepto súper importante. Este es un estudio francés que está publicado el año 2018, un estudio multicéntrico, 31 centros, en que se juntaron los casos prospectivamente a 5 años de anafilaxia, y de 245 pacientes enrolados con reacciones adversas a contraste, 51 de ellos tuvo documentado un mecanismo IgE mediado, y lo que se vio es que en la medida que las reacciones eran más severas, comprometían más sistemas, era más probable que el mecanismo subyacente de esta reacción adversa fuera un mecanismo de tipo alérgico. Entonces, en la medida, si ustedes ven, por ejemplo, de los pacientes que tuvieron paro cardiorrespiratorio, el 100% de ellos, una reacción severa, era mediada por IgE, versus lo que pasaba, por ejemplo, con los pacientes en que solo teníamos reacciones de tipo cutánea, 9,5 eran alergias verdaderas. Entonces, el concepto que les quiero entregar es que la severidad de la reacción también debe orientar
a el tipo de fisiopatología que está mediando esta reacción adversa. Aquí muy gráfico, en negro las reacciones alérgicas, punteado un poco más difuso las reacciones no alérgicas. Cuando las reacciones son de grado 1, cuando predomina el compromiso cutáneo, vemos que como única manifestación, vemos que lo más probable es que sean reacciones no alérgicas. Las alérgicas aquí representadas en una mayor proporción. En cambio, cuando las reacciones son severas, con el compromiso de respiratorio, tipo 3 o tipo 4, la probabilidad de que esto sea alergia es mayor. Y esto es importante porque nos orienta para poder identificar a ese paciente que probablemente es un paciente alérgico, que va a requerir una evaluación por especialista para buscar la mejor alternativa de tratamiento. Bueno, ahí lo mismo. Las reacciones de hipersensibilidad retardada, estas reacciones que no están mediadas por IgE, donde los protagonistas son los linfocitos T, se producen, fíjense, con mayor frecuencia al día de hoy versus las reacciones inmediatas. Su frecuencia hasta un 23% de las reacciones adversas alérgicas a los medios de contraste. Son más frecuentes con los medios de contrastes no iónicos diméricos, y la manifestación clínica por lejos más frecuente, y lo que vemos, es el rash maculopapular, que es lo que nos muestra esta foto de este paciente, hasta dentro de un 30 a un 90%. Ahora bien, se pueden producir reacciones de hipersensibilidad retardada más severas, se pueden producir, los vemos menos, un Steven Johnson, erupciones bulosas fijas, necrolisis epidérmico-tóxica, este síndrome sistémico asociado a eosinofilia, que es el DRESS, que nos explicó la doctora Fernández. Yo he visto un paciente con manifestación de DRESS y un DRESS ahí con algunos criterios medios incompletos, o sea, es bastante menos frecuente en la práctica clínica. La pustulosis exantemática aguda también, y este STRIF, que es un síndrome de compromiso flexural intertriginoso simétrico, que también está descrito, pero es menos frecuente. La historia clínica, para poder hacer diagnóstico, como todo en medicina, parte con una buena historia clínica, donde el factor de riesgo más importante para presentar una reacción adversa con medios de contraste es haber ya tenido una reacción adversa con ellos. La atopia, el asma bronquial, dermatitis atópica, alergia alimentaria, otras enfermedades, la verdad es que es bien poco concluyente cómo impactan en la probabilidad de que se desarrolle una reacción adversa al medio de contraste. Hay factores de un pronóstico quizás más reservado, dado por las propias condiciones del paciente, pacientes hipertensos, en tratamientos beta bloqueantes, son pacientes que uno tiene que tener un poco más de riesgo, más de atención, no por el riesgo de la reacción adversa intrínsecamente por la alergia, que vaya a ser más severa, sino que el tratamiento habitualmente de esa alergia puede ser más engorroso, porque los antihipertensivos pueden algunos demorar el efecto de de la adrenalina, etc. Entonces, como concepto general, si uno quiere buscar cuál es el paciente que eventualmente podría hacer una reacción adversa con un medio de contraste, es aquel que ya ha tenido previamente algún tipo de manifestación con ello. En reacciones de hipersensibilidad leve, la recurrencia se ve que es hasta un 30%. Poder hacer un diagnóstico, la verdad es que depende bastante de la probabilidad de la derivación adecuada al alergólogo, porque vemos que en la medida que transcurre más tiempo, nos alejamos de la reacción del paciente, la sensibilidad diagnóstica se va perdiendo. Por lo tanto, ideal es hacer un estudio dentro de las primeras 2 a 6 meses de ocurrida la reacción. Después la memoria inmunológica va cayendo y eso va asociado a una pérdida de la sensibilidad diagnóstica. Si hubiésemos hecho probablemente esta charla hace unos años atrás, hubiésemos hablado mucho de las reacciones tóxicas, de la baja posibilidad de que estas reacciones fueran verdaderamente alérgicas. ¿Por qué? Porque se utilizaban muchos más medios de contraste iónicos, donde las reacciones de toxicidad eran más prevalentes. En cambio ahora, eso es lo que yo me refería con el cambio en la epidemiología, con el uso de los medios de contraste iónicos y medios de contraste de baja osmolaridad, la epidemiología ha cambiado, por lo tanto, realmente hacer el análisis y buscar identificar a los pacientes alérgicos es la recomendación. Entonces ahí viene el rol de las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas las tenemos que orientar de acuerdo a las manifestaciones clínicas, en qué pacientes entonces son los que debemos
hacer la derivación a aquellos pacientes que tengan una historia de hipersensibilidad inmediata o retardada. Todos estos antecedentes de alergia al yodo, alergia a mariscos, alergia a povidona yodada, no son relevantes, no requieren estudio, y tampoco las reacciones que clínicamente nos parezcan de tipo tóxica. Las pruebas cutáneas, como todo en alergia a fármacos, se hacen de manera consecutiva. Siempre se parte con las pruebas de prick test, que son pruebas sencillas. Necesitamos piel indemne para poder hacer el estudio. Habitualmente se utiliza la superficie volar del antebrazo, a veces también podemos recurrir al dorso. Lo importante es que sea una piel que esté sana, que esté indemne. Las pruebas que usamos para estudiar reacciones de hipersensibilidad inmediata son los prick test y las intradermo reacción de lectura inmediata. El prick test es una prueba intraepidérmica, es superficial, se levanta con una lanceta, la primera capita de la piel, y se observa a los 20 minutos la aparición de una pápula que tiene que tener, se mide y tiene que tener de cierto tamaño hacia arriba, habitualmente 3 milímetros, para considerarse positiva. La intradermoreacción, como su nombre lo indica, es una prueba intradérmica, por lo tanto es más profunda, tiene un riesgo teórico de poder volver a a manifestar lo que el paciente presentó o lo que dio origen, digamos, a la reacción adversa. Es decir, podríamos hacer una intradermoreacción y que el paciente tuviera urticaria, angioedema o la manifestación clínica. Por eso siempre hay que hacerlo en un medio donde esté el personal entrenado para poder generar una respuesta precoz de diagnóstico y tratar una reacción sistémica asociada a esta prueba cutánea. La verdad es que no nos pasa nunca, se los contamos a los pacientes, nos ha pasado creo que una vez asociado a beta-lactámicos en la unidad de alergia de la clínica alemana, y en mi periodo formativo tampoco vi alguna reacción asociada, pero es un riesgo teórico que uno debe firmar el consentimiento informado y explicarle al paciente. Bueno, y esta lectura inmediata, en la intradermoreacción uno inocula este fármaco disponible. Son para fármacos parenterales, el medio de contraste cumple con esa condición, ¿cierto? Se hace una pápula en que uno la mide, el tamaño inicial, y se realiza, perdón, la lectura a los 20 minutos. Normalmente cuando hacemos el estudio del medio de contraste, estudiamos de manera simultánea el fármaco que está imputado, es decir, el medio de contraste imputado en la reacción. Por eso es importante conocer cuáles son los medios de contraste que ustedes utilizan en sus centros de trabajo. Si fue un TAX de tórax, abdomen y pelvis, vamos a ir a buscar, entonces vamos a trabajar con Omnipaque, si es la clínica alemana, porque es lo que, o el Ultravist, que es lo que se utiliza al día de hoy, y también vamos a ir a estudiar de manera inmediata las alternativas, ante la eventualidad que este test cutáneo nos salga positivo. Tenemos que estar muy pendientes de las diluciones que está revisando constantemente cuáles son las diluciones adecuadas para realizar estas pruebas cutáneas, porque, por ejemplo, si ponemos el fármaco en su forma tal cual como se utiliza, puede que caigamos en generar reacciones irritativas con falsos positivos, o si eventualmente diluimos mucho el fármaco para probarlo, podría ser que tuviéramos falsos negativos. Por lo tanto, en general, siempre estamos muy atentos y revisando cuáles son las diluciones, cuáles son los trabajos publicados para poder hacer de esa manera la forma más adecuada de las pruebas cutáneas. Los prick test se hacen con los medios de contraste tal cual está su concentración de presentación habitual, y las intradermoreacción se diluyen 1 al 10. Entonces, ¿cómo interpretamos que tengamos una prueba cutánea positiva? La sensibilidad de las pruebas cutáneas para medio de contraste está reportado desde un 4,2 a un 73%. Varía mucho porque depende de qué medio de contraste estamos hablando. Lo que sí es un poco más constante, que la sensibilidad diagnóstica en reacciones severas es mucho más alta que cuando las reacciones son más leves o moderadas. 52% de sensibilidad diagnóstica en reacciones severas, 17% en reacciones leves a moderadas. La especificidad es muy alta, 95-96%, y el valor predictivo negativo es bien alto también, 93%. Por lo tanto, es útil estas pruebas cutáneas para poder descartar razonablemente la participación de un fármaco como causal, digamos, de la reacción de anafilaxia. Ahí les mostré, no se nota quizás también en la foto, pero es una intradermoreacción positiva. Vamos con ¿qué sabemos del estudio de las reacciones tardías, de esos RATs maculopapular que aparecen a lo mejor al 5.º día de haberse expuesto a un medio de contraste? Están mediadas por linfocitos T y requieren entonces
la lectura a las 48 y a las 72 horas. Por sí sola, ninguna prueba retardada es suficientemente buena para poder hacer diagnóstico, por lo tanto se sugiere hacer intradermos de reacciones retardadas, incluso hay algunas publicaciones que sugieren un prick test con lectura retardada y un test de parche con lectura retardada. En conjunto, la sensibilidad diagnóstica es de aproximadamente un 26%. Es importante considerar la reactividad cruzada entre los medios de contraste. Está descrito que las reacciones retardadas tienen mayor reactividad cruzada entre los medios de contraste. Uno siempre va a revisar después de que haces un estudio y tienes que dar un consejo alergológico. Hay tablas que no se las puse, digamos, para no alargarme, pero es importante ir a revisar estas tablas. Se sabe mucho menos en las reacciones inmediatas que en las reacciones retardadas, y uno tiene que ir ahí para poder dar un consejo alergológico bien preciso. Acá, cuando realizamos una intradermo y la revisamos, el mecanismo es el mismo, solo que no nos vamos aquí, hacemos la inoculación del medio de contraste, medimos la pápula inicial, a los 20 minutos perdón, hacemos una lectura inmediata, vemos si dobla el tamaño de la pápula inicial, lo dejamos cubierto con un Tegaderm y citamos al paciente a control a las 48 horas. A las 48 horas retiramos el Tegaderm. ¿Y cuál va a ser el criterio de lectura? Que en el sitio donde hayamos realizado la intradermorreacción, observemos que hay algo, eritema, induración. Esa se vería depender ahí del paciente, pero normalmente una intradermorreacción a las 48 horas ya no hay ni rastro de lo que hiciste. En las reacciones de tipo retardada, la piel del paciente se ve que hay eritema, o hay induración, pápulas, etc. ¿Ya? Y ahí me van a tener que creer, porque no sé si se llega a ver bien el eritema que hay en relación aquí al Omnipaque y al Visipaque. Este paciente lo estudiamos hace poco en la unidad de alergia. El test de parche, esto lo saqué de un paper, no es casos de nosotros, pero está testeado aquí un medio de contraste que es el Isobit, y aquí las alternativas terapéuticas, y fuera de haber eritema, en el test de parche, el eritema la verdad es que más lo que confunde que lo que es criterio de positividad, pero uno tiene que ver ahí pápulas y ver infiltración de donde puso el parche, y estos están todos positivos. Entonces, bueno, tenemos un paciente con una historia clínica concordante, le hicimos las pruebas cutáneas, ¿y qué pasa si las pruebas cutáneas fueron negativas? ¿Vamos a hacer una provocación? Bueno, la provocación consiste, obviamente es un riesgo, consiste en una prueba en que yo le doy lo que estamos imputando, en este caso el medio de contraste, se administra por la vía endovenosa, y voy a someter al paciente al riesgo de reproducir la clínica de lo que dio esa reacción que dio lugar a que nos planteáramos la posibilidad de alergia. Por lo tanto, el paciente tiene que estar informado de que hay un riesgo de reacción, que tiene que ser, por supuesto, realizado por personal que está entrenado para reconocer precozmente cualquier tipo de reacción anafiláctica, y, por supuesto, en un medio donde tengamos la posibilidad de poder tratar una reacción de anafilaxia. Debemos considerar siempre que hay reacciones adversas no alérgicas en los medios de contraste, por ejemplo la nefrotoxicidad, por lo tanto también esas características de nuestro paciente debe hacernos sopesar el riesgo-beneficio de una prueba de provocación, y normalmente las consideramos en aquellos casos donde queremos buscar y confirmar la tolerancia hacia un fármaco en que las cutáneas hayan sido negativas, o bien cuando tenemos un fármaco imputado en una reacción en que tenemos pruebas cutáneas negativas y queremos utilizar el medicamento, bueno, podemos hacer una prueba de provocación. Están contraindicadas, por supuesto, cuando las pruebas cutáneas están positivas, ahí ya tenemos diagnóstico. Existen distintos digamos, protocolos para hacer las pruebas de provocación. Siempre al paciente se le hace un examen clínico basal, signos vitales, les podemos pedir que hagan una flujometría con un PEF, y en el caso de reacciones inmediatas, entonces tenemos acá un esquema propuesto, 5 cc, 15 cc, 30 cc, 50 cc, hasta completar una dosis acumulada de 100 cc, con intervalos de 45 minutos. Si tenemos pacientes que a lo mejor han hecho anafilaxia severa, podemos irnos un poco más lento, a partir de una dosis menor, 0,05 cc, en orden creciente, y a intervalos de 30 minutos. En los protocolos para estudiar reacciones de hipersensibilidad retardada, hay algunos que proponen
incluso con intervalos de semana. Entonces, a tiempo cero, dar 5 cc, 10 cc, 15 cc con intervalos de 1 hora y citar al paciente a la semana siguiente, 20 cc, 30 cc y 50 cc. Todo esto depende también del tiempo transcurrido. Esto que nos lleguen los pacientes idealmente antes de los 6 meses, perdón, de haber presentado la reacción no siempre se cumple, entonces a veces necesitamos, se han pasado años desde la reacción, puede ser este intervalo de 1 semana, si tenemos, por ejemplo, en esta primera etapa una respuesta negativa, hacerlo con intervalo de 1 semana puede ser bueno, cosa de poder despertar ahí quizás una memoria inmunológica que está un poco dormida. ¿Qué hay con la premedicación? Yo aquí lo primero que les quiero explicar, o contar, no explicar a modo general, es que las escuelas de alergología son súper diferentes de acuerdo a si se trata de la escuela americana de alergia e inmunología o a la Academia Europea de Alergia e Inmunología. No solo en el enfrentamiento a medios de contraste, sino que en términos generales tenemos bastantes discrepancias. Y nosotros como inmunólogos, la cuna que tenemos en la Universidad de Chile, y la verdad es que los procesos de formación apuntan mucho más a seguir la Escuela Europea de Alergia e Inmunología. Por lo tanto, en lo que es el rol de la premedicación, hay pero ya una disparidad, y también en la realización de las cutáneas. La Escuela Americana dice premedicación, y la verdad es que premedicación a los pacientes que se hacen encuestas, qué sé yo, y los pacientes que puedan ser de riesgo, todos van a premedicación. La Escuela Europea nos dice que, ojo, porque premedicar a un paciente con antihistamínicos y con corticoides puede entregar una sensación de falsa seguridad. Puede, tanto para el médico como para el paciente, puede en el fondo retrasar el diagnóstico de una reacción de tipo anafiláctica, quizás puede ir a frenar una reacción leve, a lo mejor una reacción cutánea, pero las reacciones severas no se frenan con premedicación. Hay falta de estandarización, hay unos esquemas más recomendados, habitualmente se siguen los de la escuela americana porque son los que tienen más publicación al respecto. Bueno, y siempre hay que considerar las RAM de los corticoides que hay que usarlos de manera racional, ¿no? Si ven lo que está reportado como número de pacientes necesarios para poder evitar una reacción, si quiero evitar cualquier tipo de reacción, el número de pacientes a tratar es de 69. Si quiero evitar una reacción potencialmente fatal, tendría que tratar a 569 pacientes. Por lo tanto, están recomendadas más bien en reacciones de tipo inmediata. Algunas, vamos a ver ahora unos algoritmos en que nos sugieren ahí la premedicación, y en las reacciones retardadas aún menos evidencia. Esto es algo práctico, que esquemas, digamos, de premedicación están disponibles en la literatura. Ustedes buscan las guías americanas de alergia a medios de contraste y aparece esto. Prednisona en dosis en adultos, cuando tenemos que hacer un procedimiento electivo. En adultos, prednisona 50 miligramos, 13 horas antes, 7 horas antes, 1 hora antes del procedimiento, si tenemos disponible la vía oral. Y si no está disponible la vía oral, solo endovenosa, podemos cambiarnos a metilprednisolona, 40 miligramos, mismo esquema temporal, 13, 7 y 1 hora antes. Asociado, como es americano, ellos tienen difenidramina, 50 miligramos, 1 hora antes del procedimiento. Nosotros podemos reemplazarlo por clorfenamina, si está disponible la vía oral, 4 miligramos, vía endovenosa, 10 miligramos. En niños, las dosis recomendadas son, en el caso de prednisona, 0,5 a 0,7 miligramos por kilo, el mismo esquema temporal, 14, 7 y 1 hora antes, metilprednisolona, perdón, máximo 40 miligramos, lo mismo, 14, 7 y 1 hora antes, asociado a el antihistamínico clorfenamina, 4 miligramos o 10 miligramos. Ahí la dosis como dosis máxima, hay que razonar de acuerdo al kilo peso. En caso de qué pasa si estamos en la urgencia trabajando y llega un paciente con antecedentes de reacciones adversas previas a medios de contraste, una posibilidad es la premedicación, y ahí utilizamos metilprednisolona 40 miligramos o hidrocortisona 200 miligramos, de inmediato apenas nos enteremos que tenemos que hacer, digamos, el procedimiento, y si el procedimiento se retrasa, esa dosis se repite cada 4 horas, hasta la realización de la prueba, y igual asociado a el antihistamínico. Entonces, vamos a los algoritmos. Si tenemos un procedimiento electivo,
nosotros recomendamos que este paciente ojalá pueda ser estudiado en aquellas reacciones que nos sugieran hipersensibilidad, no reacciones tóxicas. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad inmediata, urticarias, anafilaxia, ¿qué vamos a hacer? Pruebas cutáneas de inmediato. Yo aquí tengo una diferencia con el algoritmo, que es en el fondo, el algoritmo te dice, bueno, estudie el medio de contraste culpable, hágale prick test, pruebas de intradermorreacción, si las pruebas son positivas, realice cutáneas con las alternativas. Y ahí es donde yo les digo discrepo, porque al paciente en general le hacemos todo simultáneamente, el culpable y las alternativas. Si tenemos pruebas cutáneas que son negativas, perdón, voy por positivas. Si tenemos pruebas cutáneas positivas, vamos a descartar y vamos a confirmar, por lo tanto, la alergia a ese medio de contraste, y lo que podemos hacer entonces es utilizar cualquiera de las alternativas que hayan salido negativas en la piel. Ahí se discute si usted quiere hacer prueba de provocación para ya tener un 100% de tranquilidad que el medio de contraste vaya a ser tolerado. Acuérdense que el valor predictivo negativo era 93%, no era de 100, por lo tanto podríamos llegar al 100% si entregáramos la alternativa ahí con la prueba de provocación. ¿Qué pasa si con el medio de contraste sospechoso tengo una prueba cutánea negativa? Bueno, ahí como la sensibilidad diagnóstica no es del 100%, tú podrías ir a utilizar un medio de contraste alternativo con premedicación del paciente. Ahí es donde entra el rol de la premedicación. Y si la reacción que dio lugar al estudio del paciente fue severa, lo puso en riesgo vital, nos sugieren considerar cambiarnos de medio de diagnóstico y quizás utilizar, por ejemplo, una resonancia. Cuando son reacciones tipo tóxica, no cabe lugar la derivación, tampoco la realización de pruebas cutáneas. ¿Y qué pasa con las reacciones de hipersensibilidad retardada? Va a depender de la severidad. Si son reacciones leves, rash maculopapular, hacemos el estudio completo, prick, intradermorreacción con lectura retardada, eventualmente un test de parche, y si tenemos positividad en alguna de estas pruebas, vamos a ir a utilizar el medio de contraste que salió negativo como alternativa. Ahora, si no logramos una prueba concluyente y tenemos pruebas negativas, te dicen que utilices igual un medio de contraste de los que estén negativos, de los alternativos, y con premedicación. Si tenemos un paciente que hizo un DRESS, un Steven Johnson, necrolisis epidérmico tóxico, realmente el paciente lo que se sugiere es que vaya a una prueba diagnóstica alternativa. ¿Y qué pasa en este escenario donde tenemos la urgencia y nos llegó el paciente con este antecedente? ¿Qué dicen las guías, los algoritmos? Si tienes la posibilidad de usar otro método diagnóstico, prefiéralo. Si no tengo la posibilidad de utilizar otro método diagnóstico y el paciente lo que tuvo fue una urticaria o un exantema maculopapular leve, bueno, readministra un medio de contraste diferente al culpable, utiliza premedicación y tienes que tener toda tu cadena de emergencia advertida para poder, digamos, tratar una reacción de tipo anafiláctica. Si el paciente hizo una anafilaxia severa, una reacción de hipersensibilidad inmediata también severa, a lo mejor, bueno, vas a ir, tienes que establecer el riesgo-beneficio de la readministración. Evita el que fue culpable, anda a un medio de contraste alternativo con premedicación, y aquí el rol del anestesista ante una eventual reacción más severa que requiera manejo de vía aérea, etc. Y si tuvimos una necrolisis epidérmico-tóxica, un antecedente de un DRESS, realmente la sugerencia es vaya a un método diagnóstico alternativo. Entonces, ustedes dirán, bueno, la doctora Husson, no sé cuánto rato yo hablando, 30 y algo minutos, parece un poquito pasada el tiempo, ¿y qué pasa con el yodo, los mariscos, y si el paciente tiene antecedente de alergia a los crustáceos? ¿Qué hacemos? Tenemos que considerar, como primer dogma, que el sistema inmunológico reconoce proteínas o glicoproteínas, tanto los receptores de los linfocitos B como los receptores de los linfocitos T reconocen estructuras proteicas. Y el yodo es un elemento, es un oligoelemento, y por lo tanto ya partimos mal en la posibilidad de reconocimiento por parte de las células del sistema inmunológico. Los pacientes que han tenido reacciones adversas con medio de contraste comensal, en mayor o menor medida, tienen hormonas tiroideas como parte de su estructura y que contienen yodo. Por lo tanto, realmente el antecedente de alergia al yodo, a la povidona yodada, no es un criterio para poder, no es un criterio, no merece derivación
no hay ni que preguntarlo. Esto se ha hecho en pacientes, hay estudios hechos con PRIC-TES, AYO y Alugol como solución con, digamos, rica en yodo, test cutáneos y pruebas de provocación en pacientes alérgicos y son negativas, ¿ya? Y por otra parte, acá quise buscar ahí un piure, que tiene mucho yodo, como representante de los mariscos, crustáceos, etcétera. Y la verdad es que lo mismo, aquí esto se maneja bien, las estructuras proteicas que dan origen a estas reacciones alérgicas son la tropomiosina y otras proteínas, tampoco tienen que tener ningún manejo especial. Esto es lo único que les puedo decir, o sea, realmente forma parte la alergia al yodo y los mariscos, parte de los antiguos mitos de la medicina. Entonces, a modo de conclusión, las reacciones alérgicas a medios de contraste, si bien son menos frecuentes que las reacciones tóxicas, en la evolución temporal y con el uso de medios de contraste más nuevo, están dando cabida y se producen. Por lo tanto, el estudio alergológico permite dar un consejo seguro, identificando a los pacientes que son alérgicos y buscándoles alternativas más seguras para poder tratarlo. Es súper importante saber qué se utiliza en su lugar de trabajo para hacer coronariografías, qué medios de contraste utilizan para los TAC de abdomen, es lo mismo que quizás para los otros TAC. Saber, conocer, establecer ojalá logaritmos, conversaciones con los radiólogos y poder establecer protocolos, cuándo voy a premedicar, cuándo voy a derivar. Eso, muchas gracias.